vivía un ogro horrible que tenía un solo ojo. Venían a pedírselo. El ogro se comía a quien lo intentaba. En una de sus salidas, Billy el menor fue el primero en llegar al puente. Tripiti-trop, tripiti-trop, resonaban sus pezuñas al trotar por los maderos. Tintán, tintán, sonaba la campanita que llevaba al cuello. ¿Quién anda trotando por mi puente?, gruñó el ogro. Soy Billy el cabrito, replicó el más pequeño de los chivos con su vocecilla. Solo voy a la montaña a comer hierba fresca. Eso es lo que tú crees, repuso el ogro. Contigo ya tengo el desayuno servido. Oh, no, por favor, señor ogro, imploró el cabrito. Yo soy el menor de los Billys, soy demasiado pequeño para saciar su gran apetito. ¿Por qué no espera a mi hermano Billy el mediano? Es mucho más grande que yo. El ogro no quería perder el tiempo con un cabrito pequeño si podía comerse uno más grande. Bueno, puedes cruzar mi puente, gruñó. Ve a engordar a la montaña cuando vuelvas por aquí, te devoraré. Así Billy el menor pudo pasar al otro lado del río. El ogro aguardó unos momentos y pronto apareció Billy el mediano. Clip-clop, clip-clop, sonaron sus pezuñas en las maderas del puente. Ding-dong, ding-dong, repicaba la campanilla que llevaba al cuello. ¿Quién es el que camina por mi puente?, gritó el ogro apareciendo de golpe. Soy Billy el cabrito, dijo el segundo de los chivos con una voz algo más recia. Voy a la montaña a comer hierba fresca. De ningún modo, dijo el ogro. te comeré para desayunar. Oh, no, por favor, dijo el segundo cabrito. Es verdad que soy más grande que Billy el menor, pero soy mucho más pequeño que mi hermano, Billy el mayor. ¿Por qué no lo espera? Es mucho más apetitoso que yo. El ogro tenía mucha hambre, pero no quería estropearse la comida con un cabrito mediano si podía comerse otro más grande. Bueno, puedes cruzar mi puente, gruñó. Come y engorda en la montaña. Te devoraré cuando vuelvas. Así el segundo cabrito pudo pasar al otro lado del río. El ogro no tuvo que esperar mucho tiempo. Pronto apareció Billy el mayor. ¡Trompo! ¡Trompo! Resonaban sus grandes pezuñas al pisar las tablas de madera. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Sonaba la gran campana que tenía atada al cuello. ¿Quién es el que pisa mi puente?, rugió el ogro apoyando la cabeza en las manos. Soy Billy el cabrito, dijo el tercero de los chivos con una voz profunda. Voy a subir a la montaña a comer hierba fresca. ¡Ni hablar!, repuso el ogro trepando el puente. ¡Te comeré para desayunar! ¿Qué te crees tú eso?, dijo el mayor de los cabritos. Entonces bajó los cuernos, galopó por el puente y embistió al ogro. El ogro subió y subió, volando por el aire, hasta que cayó en el río que corría bajo el puente. Desapareció entre las aguas turbulentas y se ahogó. Este ya ha comido, pensó el mayor de los cabritos. Ahora voy a comer yo. Y atravesó triunfante el puente para reunirse con sus dos hermanos en las praderas de la montaña. A partir de entonces, todo el mundo pudo cruzar el puente siempre que quiso, gracias a los tres cabritos. La Reina de las Nieves.
Había una vez, hace mucho, muchísimo tiempo, un niño llamado Kai y una niña llamada Senta. Eran vecinos y se querían mucho. Entre las dos casas había un jardín donde Kai y Senta jugaban todo el verano entre las flores. Las rosas eran las favoritas de Senta. Hasta le habían inspirado un verso dedicado a Kai. Hasta que florezca la última rosa, nuestra amistad será la más preciosa. Al llegar el invierno, solían sentarse junto a una estufa para escuchar los cuentos que les contaba la abuela de Kai sobre la malvada reina de las nieves. Decía: vuela con la ventisca y sepulta los campos en la nieve. Endurece las flores con escarcha y hiela los ríos. Su corazón es un bloque de hielo y le gustaría que todo el mundo tuviera el corazón tan helado como el suyo. Mientras la anciana hablaba, el viento silbaba alrededor de la casa. De golpe se abrió una ventana. Una ráfaga de nieve azotó el rostro de Kai y un carámbano, un trocito de hielo, le atravesó el ojo. En un momento llegó al corazón y se alojó allí. Kai dio un grito de dolor, pero pocos minutos más tarde volvió a sonreír. Y Senta no pensó más en lo sucedido. Al día siguiente, Kai fue a jugar con los otros niños a la plaza del pueblo. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Senta. Kai le respondió de mal humor: ni lo sueñes. No eres más que una niña tonta. Senta se quedó muy triste. No comprendía la reacción de su amigo. Claro, ¿cómo podía suponer que el carámbano que había entrado en el corazón de Kai se lo estaba transformando en un bloque de hielo? A los niños les gustaba atar sus trineos al carro del granjero, que los arrastraba por la nieve. Ese día había un gran trineo blanco en la plaza. La persona que lo conducía estaba envuelta en pieles blancas. «Será mejor que el carro del granjero», pensó Kai, y ató su trineo a la parte de atrás del trineo blanco. Partieron. Iban cada vez más rápido y Kai comenzó a asustarse. Quería desatar su trineo, pero no podía deshacer el nudo. Así siguieron adelante, atravesando las puertas de la ciudad, volando como el viento. «¡Socorro! ¡Socorro!», gritaba Kai, pero nadie le escuchaba. Volaron durante muchas horas, hasta que de pronto se detuvieron y el conductor se puso en pie. Era una mujer alta y delgada que llevaba un sombrero y un abrigo de nieve. Kai la contempló maravillado. Estaba ante la reina de las nieves. Tomó a Kai junto a ella y lo envolvió en su abrigo. «¿Tienes frío?», exclamó, besándole la frente. Aunque fue un beso helado, Kai ya no sentía frío. Pensó que la reina de las nieves era la persona más hermosa del mundo. Ella había sido la que había enviado el carámbano que tenía alojado en el corazón, el cual se había transformado en un sólido bloque de hielo. Así fue como se olvidó totalmente de Senta y de su abuela. Senta lloró lágrimas amargas al ver que Kai no volvía a casa. Todos decían que debía de estar muerto, perdido entre la espesa nieve. Esperó todo el invierno, pero Kai no volvió. Al fin llegó el buen tiempo. A Senta le regalaron unos zapatos rojos para ponérselos con su vestido de primavera. Se los puso y fue hasta el río. «¿Has visto a mi amigo Kai?», preguntó a la corriente. «Te daré mis zapatos rojos nuevos si me dices dónde está». La corriente aceptó. Senta subió a una barquichuela que estaba entre los juncos y arrojó los zapatos al agua, lo más lejos que pudo. Al hacer esto, la barquita se apartó de la orilla y la corriente la arrastró río abajo. Senta estaba asustada, pero no se atrevía a saltar. «Quizá la barca me conduzca a Kai», pensó. Río abajo pasó junto a una casita con techo de paja al lado de un huerto de cerezos. Una extraña anciana con un sombrero muy grande salió de la cabaña.
Con un bastón curvado enganchó la barquita y la acercó a la orilla. Pobre niña, exclamó, ¿cómo es que vas navegando sola por el mundo? Senta le contó a la anciana toda su historia y le preguntó si había visto a Kai. Aún no ha venido, querida, contestó la anciana, pero pronto llegará. Entró con Senta en la casa y le dio cerezas. Mientras la niña comía, la anciana la peinaba. La verdad es que la anciana era una maga que se sentía muy sola y quería que Senta se quedara con ella. Así pues, al peinarla, le fue quitando todos sus recuerdos. Senta olvidó a Kai. La niña jugó en la cabaña durante muchos días. Pero una mañana de sol, cuando caminaba entre las flores del jardín, vio un parterre lleno de rosas rojas. Senta besó las rosas, contenta, y enseguida se acordó de Kai. «He perdido mucho tiempo», exclamó, despertando la curiosidad de un gran cuervo negro que estaba posado en un árbol. «Cro, cro, ¿qué te sucede, niña?» «Tengo que encontrar a mi amigo Kai. ¿Lo has visto?» «Vi a un niño que pasó por aquí la semana pasada. Había conquistado el corazón de una princesa y se convirtió en príncipe. Viven juntos en un hermoso palacio que no está muy lejos». «Oh, me alegraría tanto de que Kai fuera un príncipe», dijo Senta riendo. «¿Puedes decirme cómo llegar a ese lugar?» El cuervo levantó el vuelo y condujo a Senta al palacio. Al entrar, subieron por una escalera oscura hasta llegar a la cámara real. Senta vio al príncipe que dormía y rompió en sollozos. Su llanto despertó al príncipe y a la princesa, que se asombraron de ver que había una niña llorando a los pies de su cama. Cuando les contó su historia, comprendieron sus lágrimas. «Te daré mi vestido más bonito para consolarte», dijo la princesa. «Y yo te daré mi carroza dorada», prometió el príncipe, «para que puedas viajar más rápido y encontrar pronto al pequeño Kai». Con la carroza del príncipe, Senta atravesó un bosque muy oscuro. El coche resplandecía entre los árboles. Unos bandoleros malvados lo vieron brillar bajo la luz de la luna. «¡Es de oro! ¡Es todo de oro!», gritaron y prepararon una emboscada en el cruce siguiente. Sacaron a Senta del coche y la arrastraron hasta el castillo de los bandoleros. En la puerta había una niña de ojos negros. Era la hija del jefe de los bandoleros. Al descubrir que Senta no era una rica princesa y que no había nada que robar, decidieron matarla. «No lo hagáis», pidió la hija del jefe de los bandoleros. «Puede jugar conmigo. Además quiero ponerme ese vestido tan bonito que lleva». El jefe frunció el ceño. Está bien, pero la encerraré bajo llave para que no escape y revele nuestro escondite». Esa noche, Senta le habló a su nueva amiga de Kai y de cómo deseaba encontrarlo. Unas palomas y un reno escucharon la historia. De pronto, una de las palomas interrumpió la conversación. «Hemos visto al pequeño Kai. Iba en el trineo de la Reina de las Nieves rumbo a Laponia». «Claro», dijo el reno, «yo nací en Laponia. Allí brillan el hielo y la nieve, y la reina tiene su palacio de verano». «He de ir inmediatamente», exclamó Senta. «Ahora comprendo por qué Kai fue malo conmigo el día que me contestó de mala manera. Se le había helado el corazón». Aprovechando que los bandoleros estaban durmiendo, la hija del jefe, sigilosa, se acercó a la cama de su padre y le robó la llave para liberar a Senta. «Llévala a Laponia», le dijo al reno. «Ayúdala a encontrar a Kai». El reno estaba encantado de volver a casa y saltó sobre los páramos y los pantanos. Viajaron durante varios días y varias noches, hasta que al final llegaron a Laponia. Hacía mucho, mucho frío y todo estaba lleno de nieve y de hielo. «¡Mira allí!»,
gritó Senta. En la distancia resplandecía el palacio de verano de la Reina de las Nieves como una montaña de diamantes. En el palacio, la Reina de las Nieves había convertido a Kai en un esclavo. Tenía la lengua afilada y helada como la escarcha y le obligaba a sacar brillo a los grandes suelos de hielo. El niño hubiera debido llorar ante el feo trabajo encomendado, pero tenía el corazón demasiado helado para que de él brotaran las lágrimas. La Reina de las Nieves le dio algunos carámbanos y le dijo: «Escribe con estos trocitos de hielo la palabra eternidad y te dejaré libre inmediatamente». Luego se fue volando para arrojar nieve sobre las ciudades y avalanchas sobre los montañistas. Kai se quedó solo con los carámbanos. Tenía las manos moradas de frío, pero no sentía nada. Intentaba escribir la palabra eternidad cuando Senta consiguió encontrar su habitación grande y helada en el palacio. «¡Kai!», gritó, «por fin estoy aquí», y le echó los brazos al cuello. Pero Kai se quedó inmóvil, frío, sin sonreír. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Eres otra esclava de la Reina de las Nieves? Vete, suéltame». Senta se negó a soltarlo. A pesar del mal recibimiento, rompió a llorar de alegría por volverlo a ver. Sus lágrimas ardientes cayeron en los ojos de Kai y derritieron el hielo de su corazón. Entonces Kai se acordó de ella. «Senta, eres tú», dijo riendo. Se abrazaron, se besaron y bailaron de alegría. Los carámbanos también bailaron, formando en el suelo la palabra eternidad. «¡Soy libre!», gritó Kai. «Me he liberado del poder de la Reina de las Nieves y vuelvo a ser dueño de mi corazón». Senta condujo a Kai hasta donde les esperaba el reno. El sol brilló durante todo el viaje de regreso, y cuando llegaron a casa era otra vez verano. Las rosas del jardín florecían en todo su esplendor. El imán acusador. A Luisito le encantó la lección sobre magnetismo al ver cómo los imanes levantaban alfileres y también otros imanes. En efecto, los imanes son fantásticamente pegajosos, pero solo se les pegan las cosas de metal, que a su vez se transforman en imanes. Tanto le interesó el tema a Luisito que sacó de la biblioteca un libro sobre magnetismo. Hasta tenía un imán dibujado en la tapa, pero no resultaba tan divertido. A este no se le pegaba nada. «Quiero un imán de verdad», exclamó. Un día se guardó en el bolsillo uno de los que había en clase cuando nadie le miraba. Estaba algo asustado, pero nadie gritó: «¡Luisito ha birlado el imán, señorita!». Fue silbando hasta la verja, tocándose el bolsillo. Era fácil robar. A lo mejor se dedicaba en serio y se ganaba la vida. Al tumbarse en el césped del parque, lo hizo junto a un clavo. Se sentó sobre él, pero no le hizo daño, porque estaba bajo el bolsillo donde llevaba el imán. Cuando se levantó, el clavo seguía pegado al imán, incluso a través de la tela del pantalón. Y aunque lo hubiera visto, no habría podido quitárselo de tan fuerte que estaba. Lo que sí vio fue una lata de tabaco de pipa. La lata saltó de una papelera del parque y quedó colgada del clavo. A Luisito le dio mucha vergüenza. La gente podía llegar a pensar que fumaba. Tiró y forcejeó, pero la lata se había imantado y no se despegaba. También la papelera se desprendió de su base de cemento y salió dando tumbos. Luisito trató de correr, pero la papelera fue más rápida. Con un clac,
se pegó a la lata de tabaco que estaba pegada al clavo que se había pegado al imán. Luisito se subió el cuello de la chaqueta para que nadie le reconociera. Pero al pasar junto a la camioneta del lechero, esta dio media vuelta y ¡clan! Se pegó a la papelera. El lechero, que se había caído de la camioneta, empezó a dar gritos. Luisito se asustó y echó a correr. Pero no era fácil con el clavo, la lata, la papelera y la camioneta pegados a él. Peor resultó todavía cuando el autobús número 14 se pegó también. Iba lleno de gente. Luisito salió de la ciudad para ver si se los despegaba, pero solo consiguió atraer al tren de las 5:30 que pasaba en aquel momento. Se salió de los raíles y se pegó al autobús número 14, la camioneta, la papelera, la lata y el clavo. En ese momento, una nave espacial rusa cayó a tierra, atraída al parecer penosamente. La cabeza no era fácil avanzar. El clavo, la lata, la papelera, la camioneta, el autobús número 14, la nave espacial con la hoz y el martillo pintados en rojo, seguían tras él. Entonces, justo cuando llegaba a la puerta de su casa, se les rasgó el bolsillo del pantalón. El imán del clavo, el clavo a la lata de tabaco, la lata a la papelera. 5:30 y el tren a la nave espacial. Pero Luisito ya no estaba pegado a nada. Un montón de metal imantado quedó allí, en medio de la calle. Y más tarde, el ayuntamiento tuvo que mandar unas grúas para retirarlo. La mamá de Luisito le castigó por haberse roto los pantalones. Y Luisito decidió que no se ganaría la vida robando. Los cocos de Casa Coco. Había una vez una alegre familia de fantasmas que vivía en una casa encantada, en medio de un bosque. La casa se conocía por el nombre de Casa Coco. En las proximidades había algunas casitas más y una iglesia. Era el pueblo más tranquilo y solitario del país. La familia estaba compuesta por 4 fantasmas: mamá y papá Coco, Coquito y la vieja abuela Coco. La abuelita se pasaba todo el tiempo tejiendo calcetines de tela de araña para la familia, mientras mamá hacía pastelillos de duende. Papá dormía todo el día, hasta que, a medianoche, lo despertaban los búhos. Entonces se iba a trabajar. Pasaba a través de las paredes, subía a su coche espectral tirado por 4 caballos y se dirigía a los cruces de los caminos. Su cochero, un esqueleto sin cabeza que llevaba sombrero de copa, se llamaba Señor Huesos. Un día, Coquito le dijo a su madre: «Mamá, ¿cuándo podré ir a hacer apariciones como papá? Debe de ser divertidísimo estar en el cruce de un camino y aullar». Pero su madre le contestó: «Aún eres demasiado pequeño, querido. Ni siquiera sabes aullar bien. Ahora termina de comer el pastel de duendes y sé un buen fantasmita». En mis tiempos nadie salía a hacer apariciones hasta los 10 años, gruñó la abuela mientras seguía tejiendo montones y montones de calcetines de tela de araña. Esa noche, Coquito se sentó frente al espejo de su dormitorio con su camisón blanco, haciendo un gran esfuerzo para aullar como un fantasma grande. Pero solo logró emitir un débil gorgorito. Vaya, creo que jamás llegaré a ser un fantasma de verdad.
Pediré ayuda a mis amigos. Al día siguiente visitó a Uli, el búho, que vivía en la torre de la iglesia. Ya veo el problema que tienes, Coquito, dijo Uli. A lo mejor te ayudaría a oírme a mí ulular. Iré esta noche a casa Coco y probaremos. Luego, Coquito acudió a Karloff, el gato monstruoso, que era bueno, pero muy feo, para invitarle a maullar. «Cuenta conmigo», dijo Karloff. «Te veré esta noche. Es probable que mis maullidos te ayuden». Más tarde, se fue a buscar a Monty, el ratón invisible. Nadie lo había visto jamás, pero se sabía por dónde andaba porque usaba unas botas que hacían un ruido terrible cuando corría por el suelo de madera. «Sí, yo también iré», dijo Monty. «Y chillaré. Tengo el chillido más fuerte del mundo». Esa noche, todos se reunieron en el árbol grande, junto a casa Coco. Uli ululó, Karloff maulló y Monty chilló. Pero cuando el pobre Coquito intentó aullar, solo le salieron los gorgoritos de siempre. Armaron tal estrépito que todos los vecinos se despertaron y empezaron a protestar. A la mañana siguiente, vino el propietario de Casa Coco y echó a toda la familia Coco diciendo: «Este es un pueblo tranquilo. No podemos consentir este escándalo. Tenéis que marcharos». Así pues, todos los Cocos, excepto Coquito y sus amigos que se escondieron en el ático, se marcharon en el coche espectral. «¡Bú! ¡Bú!», lloraba mamá Coco. «¿Qué será de mi Coquito, que se queda solo? Mi fantasma tan chiquitito que todavía no sabe aullar». Poco tiempo después, llegó a la casa el señor Castaño, un nuevo inquilino. «Pasaré aquí una noche y si me gusta me quedaré», le dijo al dueño. Pero no esperó hasta la noche para decidirse. Al sentarse en el sillón, despertó a Karloff y el gato monstruoso le arañó. «¡Socorro!», chilló el señor Castaño. «¡Hay un gato vampiro!». Salió corriendo por la puerta principal y nunca más le vieron. Al día siguiente, el dueño trajo a dos ancianos, el señor y la señora Pérez. «Probaremos una noche, y si nos gusta, nos quedaremos», dijeron. Al sonar las campanadas de medianoche, Monty le mordió un dedo del pie a la señora Pérez. «¡Auxilio! ¡Socorro!», gritaron los Pérez. «¡La casa está embrujada!». Salieron corriendo en camisón y nunca más los vio nadie. El siguiente que llegó a casa Coco fue un hombre muy gordo llamado Inflón. «Haré la prueba y dormiré aquí esta noche», dijo el señor Inflón. «Si me gusta, me quedaré». Esa noche, el tal Inflón se fue a dormir. Pronto comenzó a roncar. Los ronquidos eran cada vez más fuertes, hasta que hicieron temblar toda la casa. El pobre Coquito y sus amigos se enfadaron tanto que decidieron despertarlo. Primero lo pincharon y le hicieron cosquillas en los pies. Después, el gato Karloff se escondió debajo de la cama y maulló, mientras el ratón Monty saltaba por el edredón con sus botas. Pero el señor Inflón seguía roncando. Incluso cuando Uli, el búho, le tiró un reloj a la cabeza, el señor Inflón continuó roncando. Justo en ese momento llegaron dos amigos muy queridos de Coquito, Martín y Miguel, los dos murciélagos que vivían en el campanario de la iglesia.
le tiraron de las patillas al señor Inflón y le enredaron el pelo. Pero ni con eso pudieron despertarlo. Al final, Coquito decidió ir al botiquín a buscar un poco de esparadrapo para taparle la boca al recalcitrante dormilón. Allí encontró una caja de píldoras en donde se podía leer: Gritomicina. Con letra más pequeña debajo ponía: para fantasmas roncos, tómese una cada vez. Coquito se tragó una y de repente soltó un gritito. Al tomar otra, pudo gritar casi como un fantasma normal. Y cuando tomó la tercera y abrió la boca, aulló con todas sus fuerzas al oído del señor Inflón. Fue el aullido más fuerte jamás oído en Casa Coco. Tan fuerte que cayó el techo, se rompieron todas las ventanas y el señor Inflón, con cama y todo, salió volando por la ventana. El aullido empujó la cama por encima de la torre de la iglesia, sobre los árboles, elevándola cada vez más en el cielo. Subió y subió hasta posarse en la luna. Pero el señor Inflón seguía roncando. El aullido dio la vuelta a la luna y volvió a casa. Tiró al policía del pueblo de su bicicleta y derribó todas las chimeneas. Atravesó las ventanas de Casa Coco como un remolino, subió las escaleras, pasó por todos los dormitorios, salió por una ventana, cruzó las almenas y luego cayó en la profundidad de los calabozos y nunca más se oyó. ¡Hurra!, dijeron Uli el búho y todos los demás. Nadie querrá dormir en Casa Coco después de esto. Y así fue. Entonces la familia Coco volvió a mudarse a Casa Coco. Llegaron en el coche espectral. Esa noche, al dar la una, celebraron una fiesta de bienvenida para festejar su regreso. Había un gran pastel de duendes y muchísimo vino de rayos de luna. Y todos bailaron. Los murciélagos revolotearon en el aire. Monty, el ratón, saltó con sus botas. Karloff, el gato, maulló y maulló. Uli, el búho, ululó. El señor Huesos llevaba el compás con sus costillas. Abuela Coco hacía sonar sus agujas de tejer. Mamá Coco aullaba gozosa y papá Coco chillaba y hacía rechinar sus cadenas. Pero los aullidos más fuertes eran los de Coquito, porque al fin había aprendido a aullar. Y mientras todos los demás bailaban y cantaban, Coquito solo aullaba de alegría. Era el fantasma más feliz del mundo. La tortuga necia. Una vez llovió tanto que todo el país quedó inundado. Solo sobresalían del agua las montañas. Mientras subía el nivel de las aguas, se oyó a alguien que lloraba en el valle. Era una tortuga, la tortuga más lenta y necia que hayáis visto jamás. ¿Por qué lloras?, le preguntó una oca al pasar volando por encima de ella. Me ahogaré, sollozó la tortuga. Tú no tienes problemas porque puedes volar y nadar, pero yo tengo las patas tan cortas que tardaré muchos días en llegar a la cumbre de la montaña, y entre tanto las aguas me arrastrarán. Vamos, no tienes que desesperar, dijo la oca. Llamaré a mi hermana y te llevaremos a la montaña. Cuando las ocas volvieron, a la tortuga le llegaba el agua al cuello.
Bajaron sosteniendo una rama entre los picos. La tortuga se aferró a la rama con su inmensa boca verde, y las ocas la levantaron en el aire entre un gran revolotear de alas. Las tres volaron sobre el agua hacia la montaña donde se había reunido toda la tribu de tortugas. Cuando comenzó a llover, todas las tortugas del país subieron a la montaña. Se pusieron muy contentas al ver que las ocas traían a la tortuga más lenta y más necia. Dieron gritos de alegría y comenzaron a cantar, alabando a las valerosas ocas. Las ocas son muy valientes, las ocas son muy valientes, las ocas son muy valientes. La tortuga, más lenta y más necia, pensó que también debía unirse al coro. Así pues, abrió la boca y comenzó a cantar. Y siempre lo será. El sombrero nuevo de Palitroque. La abuela Sarmiento estaba haciendo limpieza general. Había vaciado los armarios, lavado las cortinas y colgado las alfombras en las ramas del árbol que les servía de casa. Estaba arrodillada, frotando, quitando el polvo y sacándole brillo a todo. Petronila, la araña mágica, pensó que la abuela hacía demasiado ruido. Así que salió de su casita en el sombrero de Palitroque y trepó al techo para leer su libro de hechizos. El sombrero quedó sobre la cama de Palitroque. Palitroque estaba en el baño y jamás se ponía el sombrero para bañarse. ¡Ah! ¡Este horrible sombrero viejo! Dijo la abuela Sarmiento, tomándolo con la punta de los dedos y tirándolo al fuego. ¡Abuelita!, gritó Palitroque desde la puerta, envuelto en una toalla. ¡Abuelita, qué has hecho! Acabo de quemar ese asqueroso sombrero. ¡Ya era hora! Palitroque corrió hacia la chimenea. ¡Pero Petronila! ¡Y Petronila! ¡Ella vivía en mi sombrero! ¡Abuelita, cómo has podido! ¡Cielo santo!, dijo la abuela Sarmiento palideciendo. ¡No se me ocurrió, Palitroque! ¡Oh, lo siento muchísimo! Palitroque salió corriendo de la casa y trepó al techo. Siempre subía allí cuando estaba triste, y jamás había estado más triste que entonces. Se acurrucó entre una rama alta y la chimenea. Entonces bajó una araña que se sentó junto a él. Vamos, anímate. Pronto tendrás un sombrero nuevo. Pero no podré tener otra amiga como Petronila. ¡Petronila! ¡No te has quemado! Petronila le explicó cómo se había escondido en el techo. Luego comenzó a hojear su libro de hechizos. Estoy viendo cómo puedes conseguir un sombrero nuevo. Aquí dice que tienes que visitar al hombre Z en su cueva del Monte Espinoso. Con esta intención, bajaron del techo y salieron hacia el bosque. Se alejaron del bosque embrollado y llegaron al Monte Espinoso al atardecer. Y allí, justamente en la puerta de la cueva, estaba el hombre Z contemplando la puesta de sol. Tenía el sombrero más maravilloso que Palitroque había visto en su vida. Era de color crema y estaba hecho de algo que parecía una piel muy suave, llena de grandes topos color naranja. «Me gusta tu sombrero», dijo Palitroque. Me protege de la lluvia, dijo el hombre Z. pero tiene un defecto. No puedo quitármelo como tú. «Yo no llevo sombrero porque mi abuelita me lo quemó al hacer limpieza general», explicó Palitroque. «Pero el libro mágico de Petronila dice que tú puedes ayudarme a conseguir otro». Se estaba yendo la luz y el Monte Espinoso comenzó a sumirse en la oscuridad. Ojalá estuviera ahora en nuestro sombrero viejo, sollozó Petronila, que no lloraba nunca. Alégrate, dijo el hombre Z desde la oscuridad. Pronto saldrá la luna y entonces veremos. La luna apareció en el cielo salpicado de estrellas.
Todo el monte espinoso se puso de un color plateado, reluciente de rocío. Una a una comenzaron a brotar del suelo las caras redondas de las setas, creciendo bajo los rayos de luna. Cada una de ellas llevaba un sombrero distinto. Había sombreros que eran como chimeneas y otros que parecían molinos de viento. Unos tenían forma de tetera y otros de faro con una luz en la punta. Había sombreros paraguas y sombreros en forma de piscina para pájaros, sombreros como el pozo de los deseos y sombreros que parecían campanas de iglesia. «Escoge tú, Petronila», dijo Palitroque. «Serás tú la que vivas dentro». Antes de elegir, Petronila quiso recorrer el interior de un sombrero que era como un pastel de cumpleaños, otro que era como un castillo, y un tercero que parecía una cafetera. Pero ninguno de ellos le gustó. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó el hombre Zeta. En realidad, el que más me gusta es ese. Y señaló hacia una seta arrugada en el extremo opuesto del campo. Llevaba un sombrero que era exactamente igual al viejo sombrero de Palitroque, solo que tenía una campanilla en la punta. ¿Te importaría tener un sombrero igual, Palitroque? «Ese era el que yo quería», exclamó Palitroque. «Pero pensé que a ti te gustaría cambiar». Eligieron, pues, aquel sombrero. El hombre Zeta sacudió el rocío antes de entregárselo a Palitroque, que se lo puso en la cabeza. Petronila se instaló dentro y ambos se despidieron del hombre Zeta. Llegaron al bosque enrollado de madrugada. Había luz en su casa del árbol. La abuela Sarmiento no se había acostado en toda la noche. No podía dormir, Dijo a Palitroque. he estado pensando en esa pobre araña. Entonces se percató del sombrero que llevaba Palitroque. ¿De dónde lo has sacado? Es peor que el que tenías antes. ¿Y qué es eso que tiene adentro? Petronila sacó la cabeza por la ventana del sombrero de Palitroque y saludó a la abuela con una pata. ¡Oh! ¡Es esa horrible araña! ¡Es un fantasma que viene a asustarme! La cara de susto de la abuela era tan graciosa que Palitroque y Petronila soltaron unas carcajadas. ¡Eres un niño malísimo! ¡Y tú, una araña horrible! Bueno, abuela, dijo Palitroque, a ver si dejas de quemar sombreros. Entonces la abuela Sarmiento recordó lo triste que se había quedado después de quemar aquel sombrero. Empezó a sonreír, y cada vez sonreía más, hasta que se echó a reír abiertamente. Palitroque y Petronila también reían, y la campanita que estaba en la punta del nuevo sombrero sonaba y sonaba. Y todo el bosque enrollado los oyó y rió con ellos. San Roque, el perro de San Roque, no, 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 no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez, se lo ha robado. San Roque, el perro de San Roque, no, 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 no tiene cola, porque se la caracola. El
robado. La, 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 las cuatro ruedas. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, 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 no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez, se lo ha robado. El perro de San Roque, el perro de San Roque.